Muy bien, entonces, bueno, básicamente la pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Cómo altera el valor de un determinante realizar una operación elemental? ¿Cómo cambia el valor de un determinante cuando yo realizo una operación elemental? Bueno, recuerden, tenemos tres operaciones elementales. La primera de ellas, intercambiar filas, por ejemplo. Bueno, la primera que vimos es multiplicar fila por escalar, por un número. Entonces, para ver cómo lo altera, pues vamos a tomar ejemplos sencillitos. Entonces, vean, tomo esta matriz, calculo su... Bueno, lo voy a tomar un poco más complicado, voy a poner ahí un 3. A este le llamo A, y voy a realizar una operación elemental, que es multiplicar una fila por un escalar. Por ejemplo, menos 3 veces la fila 1. Obtendríamos la matriz B, que sería menos 6, menos 9, y aquí quedaría menos 3 y 2. Entonces, ¿cuánto vale el determinante de A? ¿Cuánto vale este determinante, muchachos? ¿Lo sé? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto, perdón? 13. 13. ¿Cuánto vale el determinante de B? El determinante de B. Menos 39, creo. Eh, menos 27 y menos 12 da menos 39. Entonces comparen este número con este número. Y obviamente el escalar que usamos. Y está obvia la relación, ¿no? ¿Sí ven? ¿Qué observan? Es el triple. No. O sea, no solo es el triple. También cambió el signo, porque este número es menos 3. Entonces, se multiplicó este por menos 3 y me dio este. Entonces, ¿cómo altera multiplicar una fila por un escalar el determinante de una matriz? Pues, lo escribimos así. Si A tiene un determinante, digamos, A, y, ¿verdad? Se multiplica una fila por el número T, entonces el determinante de B es A por T. Este resultado también se puede usar a la inversa. Es decir, si ustedes no conocen este determinante, pero conocen este y saben que esta matriz se obtuvo de esta al multiplicar por menos 3, lo que tienen que hacer es dividir este entre menos 3 para obtener este. Entonces, ustedes pueden saber con este resultado qué pasa con el determinante de esta matriz cuando hacen una operación elemental. Si multiplicaron la fila por menos 3, el determinante también queda multiplicado por menos 3. Pero si conocen este y quieren conocer este, entonces van a tener que dividir entre menos 3 para obtener este. Si este lo dividen entre menos 3, obtienen este. Entonces, no pierdan de vista este resultado porque ahorita lo vamos a usar. Multiplicar una fila por un escalar altera el determinante del mismo modo que se alteró la fila. Del mismo modo. ¿Ok? ¿Está claro, muchachos? Sí, profe. Ok. Operación elemental número 2. Intercambiar filas. Intercambiar filas. ¿Qué sucede si intercambiamos filas? Bueno, hagamos lo mismo. Voy a poner aquí mi misma matriz.
Voy a hacer la operación elemental de intercambiar la fila 1 con la fila 2 y obtendré yo la matriz B, que es menos 3, 2, menos 3, 2, 2, 3. Entonces, ¿cuánto valía el determinante de A? Pues 13. ¿Cuánto vale el determinante de B? ¿Cuánto vale el determinante de B? 13. 13 positivo. ¿Qué fue lo que... 13 positivo? No. Menos 9, menos 4, menos 13, ¿no? Menos 9, menos 4 es menos 13. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Sí, profesor. Ok. ¿Qué fue lo que hizo esta operación elemental? Cambiar el signo. Si ustedes intercambian dos filas, ¿verdad? Intercambiar dos filas, cambia el signo del determinante. Entonces no lo olviden. Cuando intercambian dos filas, están intercambiando el signo del determinante. ¿Qué pasa si en una matriz intercambian filas en algún paso y después vuelven a intercambiar otras dos filas en el siguiente paso? ¿Qué va a pasar con el determinante? Si intercambiar dos filas cambia el signo y más adelante vuelven a intercambiar, no las mismas, otras, ¿qué va a pasar con el determinante? ¿Se conserva el signo? Exactamente, vuelve a cambiar y se preserva el signo del original. Entonces, si ustedes van a intercambiar filas, lo que tienen que fijarse es cuántas veces las intercambiaron. Si fue un número impar de veces, el signo final va a cambiar el signo. Si la intercambiaron un número par de veces, entonces se conserva el signo del original. ¿Por qué? Porque cada vez que se intercambia cambia el signo. Cada dos veces vuelve a quedar el signo del original. ¿Eso está claro? ¿Sí está claro, muchachos? Profesor, ¿Perdón? que sí. Son como los exponentes, ¿no? Cuando se multiplica por un número Paro y negativo. par. Exactamente, igualito. Ahora vamos a la más importante de las operaciones elementales. ¿Por qué digo que la más importante? Porque es la que hace los ceros. Y recuerden que nuestro objetivo es llevar una matriz a la forma triangular para poder calcular el determinante solo como el producto de la diagonal. Eso lo vimos la clase pasada. Entonces, los ceros que hacen triangular a la matriz se producen con esta operación elemental, la operación número 3, multiplicar una fila por un escalar y sumarlo a otra fila. ¿Qué pasa con esta operación elemental? Bueno, nuevamente agarro aquí una matriz, ya ni me acuerdo cuál era, creo que era menos 2, menos 3, no, era 2, 3, menos 3 y 2, ¿verdad? Aquí voy a hacer la siguiente operación elemental. Menos 2 veces, bueno, menos 3 veces la fila 1 más la fila 2. Multiplico una fila por un escalar y se lo sumo a otra. Entonces, aquí el pivote es 2, 3, no cambia, pero la que sí va a cambiar es la fila 2. Quedaría menos 6 y menos 3, menos 9, y menos 9 más 2, menos 7. ¿Están de acuerdo conmigo en esa operación elemental? ¿Sí, muchachos? Sí, Muchachos. profe. Sí, profesor. Determinante de A, 13, ya lo habíamos hecho antes. 4 y 9, 13. ¿Cuánto vale el determinante? Este es B. ¿Cuánto vale el determinante de B? Igual 13. 13 positivo. 13 positivos. ¿Qué le pasó al determinante? Sí, igual.
Exacto. Entonces, esta operación elemental, esta operación elemental no cambia el determinante. La más importante de las operaciones elementales para nosotros en este momento, que es la que hace ceros debajo de los unos, y eso es lo que necesitamos ahorita, no cambia el valor del determinante. Es decir, que si yo solamente realizo operaciones de este tipo, no tengo que preocuparme, el determinante se va a conservar siempre. Donde tengo que tener cuidado es en las dos primeras operaciones elementales. Si en algún momento requiero hacer multiplicar por un escalar o intercambiar filas, voy a tener cuidado en qué operación estoy haciendo porque ahí estoy cambiando el determinante. Pero esta, que es la que hace ceros, no cambia el valor del determinante. Entonces, si yo pudiera hacer solamente este tipo de operaciones, no me preocupo. El determinante que obtenga en la matriz final es el mismo que el original. ¿Está claro, muchachos? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? profesor. Profe, Muy bien. Entonces, ya vimos cómo cambian los determinantes usando operaciones elementales. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Hallar el determinante de A, si A vale, vamos a poner aquí una matriz, 2, 3, 5, menos 5, 2, 3, 8, 2, 1. Entonces, calculamos ese determinante. Vamos a calcularlo usando Sarrus, por ejemplo. Determinante de A sería 2, 3, 5, menos 5, 2, 3, quito esto de aquí, lo voy a poner así, 8, 2, 1, copio columnas y hago cuentas, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9 por 8, 72, 5, 25 menos 50, menos 16 por 5, 16 por 5, 80, 2 por 3, 6 por 2, 12 y menos 15. Esto quedaría, aquí tengo 22 más 4, 26, menos, aquí tengo 92 menos 15, 77. Entonces esto me queda menos 51. ¿Está bien o no? Sí, está bien. Ok. También lo quiero calcular usando menores y cofactores. Agarro esta columna, que es la más grandota. Entonces me va a quedar 2 multiplicado por este menor correspondiente, 2 por 1, menos 2 por 1, 2, menos 6, menos 4. Me va a quedar el menos 5, pero como aquí lleva un signo el cofactor, entonces va a ser un más 5, multiplicado por este menor correspondiente, 3 menos 10, me queda menos 7, y 8 multiplicado por este menor correspondiente, 9 menos 10 da menos 1, entonces esto me da menos 8, menos 35 y menos 8, entonces esto me da 16 y 35 menos 51, en efecto, lo mismo de allá. ¿Sí? ¿Está bien o no, muchachos? ¿Se entendió lo que hice, verdad? ¿Muchachos? Muchachos, ¿qué les pasa? ¿Están dormidos sí, hoy o profe. qué tienen? Estamos corroborando, pero sí está bien, profesor. Bueno, están corroborando, pero solo responden 2 o 3, los demás como que... Bueno, entonces ya hicimos por dos métodos el determinante, ahora vamos a aplicar las operaciones elementales. Digo, este es un ejemplo 3 por 3. Tenemos procesos bastante simples para matrices 3 por 3, pero una 4 por 4, recuerden, ya no hay Sarrus y ya menores y cofactores, los menores se obtienen de tamaño 3 por 3, ya hay que escribir ahí procesos. Entonces, este método va a ser mucho mejor para matrices de tamaño 4 o mayores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a poner aquí mi matriz.
Y voy a empezar a hacer operaciones elementales. El objetivo básicamente es hacer eliminación gaussiana, obtener unos y obtener ceros. Entonces, voy a hacer las siguientes. Recuerden, las operaciones elementales ya se pueden hacer en cualquier orden. Entonces yo voy a empezar haciendo esta operación elemental y esta operación elemental. Entonces me quedaría lo siguiente. Aquí fila 1 es pivote, entonces se repite y hago estas operaciones elementales. Menos 4 veces fila 1 más fila 3. Menos 8 más 8 es 0. Menos 12 más 12 es menos 10. Y menos 20 más 1 es menos 19. Y esta, 4 menos 5 es menos 1. 6 más 2 es 8. Y 10 más 3 es 13. ¿Sí está bien o no? Sí. Y ahora voy a hacer 2 veces fila 2 más fila 1. Entonces me quedaría, ahora fila 2 es pivote. Ahora fila 2 es pivote, no le hago nada. Y hago esta operación elemental. Menos 2 más 2 es 0. Menos 16 más 3 es 19. 26 más 5 es 31. Y hago esta operación elemental, intercambio la fila 2 con la fila 1. Y tengo aquí menos 1, 8, 13, 0, 19, 31, 0, menos 10, menos 19. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, hago la siguiente operación elemental. 2 veces la fila 3 más la fila 2. 2 veces fila 3 más fila 2. Entonces, la fila 1 queda igual. Aquí la fila 3 es pivote. Queda igual. Y hacemos la operación. 2 por fila 3. Bueno, 2 por 0 más 0 es 0. 2 por menos 10 es menos 20 más 19 da menos 1. Y 2 por 19 es menos 38 más 31 da menos 7. Y ahora solamente hago la siguiente operación elemental. Menos 10 veces fila 2 más fila 3. Entonces tengo aquí menos 1, 8, 13. Aquí tengo 0, menos 1, menos 7. Y aquí hago esta operación elemental. Por menos 10 más 0, 0 más 0 más 0, 0. Menos 10 por menos 1 es 10, menos 10 es 0. Y sería 70. 70 menos 19, 51. 51. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Ok. Ya obtuve una matriz triangular. Y como vimos la clase pasada, en una matriz triangular, el determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal. Así que el determinante de esta última matriz, digamos de la matriz B, es por es 51. 51. Pero eso no es lo que me estaban preguntando. Me estaban preguntando el determinante de esta matriz original. ¿Qué es lo que tengo que observar? Tengo que observar cómo mis operaciones elementales alteraron el determinante. Observen que en casi todo el proceso, y eso lo hice a propósito, ¿verdad? No multipliqué por escalares. Y solamente hice un intercambio de filas. Todos los otros procesos son la operación elemental número 3. La operación elemental número 3 no cambia el determinante. Esta no cambió el determinante, es decir, que esta matriz sigue teniendo el mismo determinante que esta. Esta matriz sigue teniendo el mismo determinante que esta.
Esta ya no tiene el mismo determinante de esta. Aquí hay un signo menos que tengo que considerar, menos. Aquí sigue siendo lo mismo que lo anterior y lo mismo que lo anterior. Entonces, de todas estas operaciones elementales, ¿qué es lo único que hice que alteraba el determinante? Este intercambio de filas. Y ese intercambio de filas me cambió el signo. Por lo tanto, si esta matriz tiene determinante 51, entonces la matriz A tiene determinante menos 51. ¿Está claro lo que hice? ¿Sí está claro, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, esto nos provee de un nuevo método para calcular determinantes. Solo tenemos que tener cuidado en las operaciones. No estoy diciéndoles que no multipliquen por escalares. Tampoco estoy diciéndoles que no hagan intercambio de filas. Lo que les estoy diciendo es que si hacen multiplicación por escalares o si hacen intercambio de filas, recuerden cómo se altera el determinante cuando hacen esa operación elemental. En este ejemplo, solamente hay un signo por el que tengo que multiplicar el determinante final. Este lo multiplico por menos y obtengo el original. Si yo hubiera multiplicado por algún escalar, entonces se tendría que dividir entre ese escalar para obtener el original. Recuerden, cuando yo multiplico por un escalar, el determinante queda multiplicado por ese escalar. Entonces, al final, el determinante final se tendría que dividir entre el escalar para llegar al original, porque así es como se altera el determinante al multiplicar por un escalar. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado. Este proceso es una nueva forma de calcular determinantes. Entonces tenemos, bueno, para matrices 3×3 tenemos en particular la regla de Sarrus. Tenemos la regla general de menores y cofactores para calcular el determinante de cualquier matriz de cualquier tamaño. Y ahora, gracias a las operaciones elementales, podemos llevar la matriz a una matriz triangular y únicamente multiplicar los elementos de la diagonal para obtener el determinante, sabiendo cómo fue alterado con las operaciones elementales que yo hice para obtener el determinante original que se nos esté pidiendo. ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón, muchachos? ¿No? No, profesor. Ok. Entonces, obviamente va a haber una tarea y esto va a formar parte del examen. Yo en un examen les puedo decir, aplica el método de menores y cofactores, aplica el método de operaciones elementales para obtener el determinante y obviamente lo tienen que aplicar y debe de haber procedimiento. Si no lo aplican, pues entonces es tache inmediato, porque se les está pidiendo algo y no lo están haciendo. El chiste no es calcular el valor del determinante. El valor de un determinante pues lo meten a una calculadora o a la computadora y sale. El objetivo es que sigan ustedes manejando operaciones elementales y que aprendan, obviamente, el proceso de menores y cofactores, que digamos es nuevo, ¿verdad? No es algo que usemos de manera común, por eso se estudia aquí. En este momento ustedes también pueden de pronto preguntarse, bueno, ¿por qué hacemos estas cosas si ya la computadora lo hace por nosotros? O la calculadora. Bueno, se requieren ese tipo de procesos no únicamente para calcular el valor de un determinante, sino en realidad porque este tipo de procesos sirven para otras muchísimas más cosas. En particular, van a llegar ustedes a tomar una materia que se llama, por ejemplo, métodos numéricos, donde van a averiguar que no todas las cosas se pueden calcular de manera exacta. O tendrán que resolver, digamos, un sistema de ecuaciones de 50 por 50. Obviamente, si ahorita les pongo un sistema de ecuaciones de 50 variables con 50 incógnitas, pues van a tardar no sé cuántas horas en terminar de hacerlo por todas las cuentas que habrá que hacer. En esta materia de métodos numéricos, se le dice a la computadora cómo hacer las cosas gracias a que ustedes conocen el proceso para resolverlo. Si no lo conocieran, no sabrían cómo decirle a una máquina que lo haga. Entonces, los problemas de métodos numéricos, bueno, resuelven cosas que a veces son muy complicadas o a veces
No existen soluciones exactas para hacerlo, derivadas, bueno, derivadas sí, pero integrales, por ejemplo, definidas, no hay a veces cómo resolver una integral, es decir, no hay un método analítico que resuelva una integral, tenemos que utilizar un método aproximado, entonces ya se le dice a la computadora cómo hacerlo gracias a que conocemos los métodos que se definen para resolver integrales, sus sistemas de ecuaciones, etcétera. Y no solamente aquí, lo van a usar también en ecuaciones diferenciales y en otras muchas materias. Entonces es importante que ustedes conozcan estos procesos y esto es lo que se les evalúa a ustedes en este tipo de materias, que ustedes sepan hacer estos procesos, sepan el porqué y conozcan de dónde sale cada una de estas cosas, porque repito, más adelante se van a usar en otras materias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto último que comenté o de lo que esté en el pizarrón o otra cosa para pasar al siguiente tema, muchachos? ¿Alguna pregunta? No, profe, siguiente tema. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a entrar ahora a definir algo muy importante, ¿verdad? En lo que se refiere a las matrices, que se llama la inversa de una matriz. Como ya hemos platicado antes, en el conjunto de las matrices podemos hacer básicamente tres operaciones, que es la suma, la resta y la multiplicación. Pero no existe la división de matrices. Sin embargo, hay matrices que tienen una cualidad muy especial. Se dice que son invertibles. Hay varias maneras de decirlo. Lo voy a poner aquí. Inversa de una matriz. Inversa de una matriz. Entonces, ¿a qué vamos? Bueno, cuando pensábamos en cosas como esta, conocíamos a A y conocíamos a C y queríamos conocer a B, veíamos que no podíamos decir B igual a C sobre A, porque no existe la división de matrices. Sin embargo, hay, ¿verdad?, ciertas matrices que tienen o poseen una inversa. Es una cualidad muy especial, de tal modo que eso me va a permitir literalmente hacer un despeje como yo lo quisiera hacer. No exactamente como, ¿verdad?, lo haríamos con una división, pero sí puedo hacer el despeje, es decir, multiplico ambos lados por una cierta matriz, esta que llamamos la inversa, y entonces ya estoy despejando a la matriz B que yo no conozco. Y entonces ya la puedo obtener simplemente como producto de matrices. A esto es lo que llamamos una inversa, así se define con el simbolito aquí. Y es lo más parecido a la división. El problema es que no es general, no es para todas las matrices, es solamente para algunas. Y entonces, bueno, eso es parte de lo que tenemos que averiguar ahorita. ¿Qué matrices van a poseer inversa y cómo se calcula la inversa de una matriz? Entonces, ¿cómo definimos este concepto de inversa? Bueno, definición. Sea A una matriz n por n. Ya sabemos lo que significa n por n. Significa que es una matriz con el mismo número de filas y de columnas. Empezando por esto, las únicas matrices que van a poseer inversas son las cuadradas. Si yo tengo una matriz 2 por 3, no le piensen, no hay inversa. No hay manera de hacer un despeje de este estilo. Tenemos que irnos por otras herramientas, otros medios para resolver una ecuación como esta. No hay inversas, porque no es cuadrada. Solamente las cuadradas van a tener inversa, y no todas. Veremos ahorita, más adelante, cuáles sí van a tener. Pero bueno, definimos a una matriz, tenemos una matriz a n por n, una matriz cuadrada. Decimos que A posee inversa, es inversible, es invertible o es no singular
si existe una matriz que denotamos con A a la menos 1, esto no significa 1 entre A. Esto es un símbolo y cada vez que lo veamos vamos a decir simplemente la inversa de A. Poner este menos 1, ¿verdad? Es una notación que usamos comúnmente en el álgebra. Yo pongo x a la menos 2 y esto es 1 sobre x cuadrada. Es un recíproco realmente. Cuando hablamos de este, es un recíproco, es un inverso multiplicativo. Por eso es que usamos este símbolo, pero esto no significa esto, como en el álgebra. Esto solamente es un símbolo que traducimos como la inversa de A. Poner este símbolo es decir la inversa de A. ¿Eso está claro, muchachos? No quiero que confundan esto con álgebra. Este símbolo significa inversa de A. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si existe una matriz A a la menos 1, ¿tal qué? ¿Tal qué? ¿Qué es lo que hace? Esta que vamos a llamar inversa. Bueno, pues, perdón, pues al multiplicar A por A a la menos 1, es exactamente lo mismo que multiplicar A a la menos 1 por A, y esto me va a dar la identidad de N por N. Esto se parece a lo que hacemos en la multiplicación, es decir, si multiplicamos a 5 por 5 a la menos 1, me da el 1. Este es el recíproco del 5, es 5 por 1 entre 5, y 5 entre 5 pues da 1. Es lo más parecido a la división que tenemos en las matrices. ¿Sí? En algunos libros, incluso en algunos lugares en internet, le llaman la división de matrices. Para mí y para mucha otra gente, eso está muy mal aplicado, porque una división es una operación que se definiría sobre todo el conjunto de matrices, así como para la suma o el producto, etc. Entonces no se puede hablar realmente de una división, pero en algunos lados lo llaman división. No nos gusta a mucha gente, pero si lo llegan a ver como división de matrices, estarán hablando de inversas, ¿sí? Por otro lado, depende del libro, de dónde se haya traducido, etcétera, para el nombre que recibe. Pero todo lo que puse entre paréntesis puede aparecer en los libros o también en páginas de internet y demás. Hablamos de la inversa de una matriz que posee inversa, o que la matriz es inversible, o que la matriz es invertible, o que es no singular. Todo eso es equivalente. Significa que hay una matriz que cumple con esta propiedad. Si yo les digo, A es no singular, pues existe una matriz que cumple con esta propiedad. ¿Sí? Entonces, fíjense bien, es importante esto porque en general sabemos que las matrices no conmutan. A por B no es igual a B por A. Aquí tenemos que con la inversa sí conmuta. Esta matriz A, si tiene inversa, si posee inversa, tiene la cualidad de conmutar con su inversa. Es decir, da lo mismo multiplicarla del lado izquierdo que del lado derecho. Y al multiplicarla obtenemos a la matriz identidad, la matriz formada por puros unos en la diagonal y ceros en todo lo demás. Entonces, está jugando el papel del recíproco en los números porque me da el 1. Este funciona como el 1 para las matrices. Al multiplicar esta por cualquier otra, pues me queda esa otra matriz. Entonces, esto es lo que está cumpliendo esta matriz, la inversa. ¿Está clara la definición de inversa, muchachos? ¿O tienen alguna pregunta? Sí, quedó claro. Muy bien. Ahora, ya que sabemos lo que es una inversa, bueno, la primera pregunta que deberíamos de hacer es, ¿qué matrices poseen inversa? ¿O todas las matrices cuadradas tienen inversa? Aquí dice que vamos a decir que una matriz posee inversa si existe. Ya al decir si existe, cabe la posibilidad de que habrá algunas matrices que no posean inversa, que no la posean. ¿Cómo vamos a saber si una matriz posee o no posee inversa? Bueno, hay una manera bien simple.
usando cosas que ya empezamos a ver antes, que ya más o menos platicamos y discutimos, que fueron las propiedades de los determinantes. Y también vamos a aprender algo respecto del determinante de la inversa. Entonces, fíjense bien, si suponemos que A posee inversa, entonces, bueno, tal y como dice la definición, A por A a la menos 1 tiene que ser igual a la identidad. Ya que tengo esta igualdad, ahora calculo determinantes en ambos lados. Si son iguales estas matrices, entonces el determinante de A por A a la menos 1 tendría que ser igual al determinante de la identidad. Ahora utilizo dos propiedades que ya analizamos de los determinantes. La primera de ellas, ¿cuánto vale el determinante de la identidad? 1. 1. Y por otro lado, este es un producto de matrices determinante. Entonces tenemos una propiedad que me dice que puedo yo calcular el producto de estos determinantes y siguen siendo iguales. ¿Sí se acuerdan de esa propiedad? Sí. Por lo tanto, de aquí, sabríamos que el determinante de la inversa es igual a 1 entre el determinante de A. Esto sí lo puedo hacer. No estoy pasando dividiendo una matriz, estoy pasando dividiendo un número. Y eso sí lo podemos hacer con los números, pasar dividiendo. Pero, ¿solo en qué casos podemos pasar dividiendo este para acá? Es decir, ¿en qué casos esta división tendría sentido? Cuando el determinante de A es diferente de 0. Exactamente, esto solamente pasa si, solo si, el determinante de A es distinto de 0. Y aquí tenemos la primera conclusión importante para el cálculo de una inversa. Solamente las matrices que tienen determinante distinto de 0 son aquellas a las cuales les voy a poder calcular la inversa. Incluso vean esta igualdad. Si el determinante de A fuera 0, 0 por cualquier cosa sería 0. 0 igual a 1 es imposible. Sería un absurdo. Entonces, este es un sí, solo sí. Si una matriz tiene inversa, su determinante es distinto de 0. Y si el determinante de una matriz es distinto de 0, entonces va a poseer inversa. Es una condición recíproca. Bueno, es un sí, solo sí. Una implica la otra y viceversa. Entonces, aquí está la condición que también estábamos buscando. Fíjense bien, por principio de cuentas, repito, solo las matrices cuadradas podrán tener inversa, y no todas. Solamente aquellas que tengan determinante distinto de 0. Entonces esto ya da una condición importante. Antes de calcular la inversa de una matriz, hay que verificar si el determinante es distinto de 0, porque si no estaríamos trabajando, ¿verdad?, a lo tonto, llegaremos a algo que no puede ser posible, algo absurdo, porque su determinante era el 0, entonces no va a poseer inversa, entonces nunca llegaremos a nada. Antes de calcular la inversa de una matriz, tenemos que calcular su determinante. Si es distinto de 0, ya empezamos a trabajar en la inversa. Antes no, porque entonces podríamos estar trabajando sin sentido. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Sí está claro? Muy bien. Entonces, ya respondimos la primera pregunta. ¿Cómo sabemos si una matriz tiene inversa? Calculando su determinante. Muy bien, supongamos que ahora tenemos una matriz cuadrada, n por n, y que su determinante es distinto de 0. Posee inversa. ¿Cómo la calculamos? Bueno, ahorita, en este momento, ¿verdad?, voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la matriz A igual, un ejemplo fácil y aún así nos va a costar trabajo, ¿verdad? La matriz A, ¿verdad?, hallar A la menos 1 para esta matriz de aquí. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es calcular su determinante. Esto es 8 más 3. 8 más 3, 11.
distinto de 0, por lo tanto sí tiene inversa y yo la puedo calcular. ¿Cómo la calculamos? En este momento la única herramienta que yo tengo es que si pongo esta matriz y aquí pongo la matriz que quiero que sea su inversa, esto me daría la matriz identidad. Y entonces multiplicamos esto por esto, igualamos y tenemos que resolver un sistema de ecuaciones. Otra vez, obviamente, un sistema de ecuaciones es el que me resuelve el problema. ¿Verdad? Algo interesante que podríamos preguntarnos en este momento es, bueno, este proceso me va a decir quién es la inversa, porque yo encontrando X, Y, Z y W, ya encontré que esta por esta me da la identidad, esta debe de ser la inversa. Pero el sistema de ecuaciones puede tener varias posibilidades. Solución única, infinidad de soluciones, o que no tenga solución. ¿Será cierto que en este caso el sistema que yo obtengo de esta igualdad podrá no tener solución, muchachos? ¿Está clara mi pregunta? Muchachos. Sí, pero bueno, yo estoy pensando. Un poquito más fuerte, por favor. Sí está clara, pero yo estoy pensando. Ok. ¿Alguien más? Yo creo que no se puede porque, o sea, cuando no tiene solución es que encontramos un absurdo, ¿no? Así es. Y ahí, como estamos ocupando la matriz inversa, no, la identidad, pues ahí Sí. no hay absurdos. O sea, ya sabemos que tiene inversa. Al tener determinante 11, ya sabemos que tiene inversa. Ya sabemos que sí existe una matriz que al multiplicar por esta me da la identidad. Sí existe, porque tiene inversa. Entonces, que este sistema de ecuaciones que nos quede en esta expresión no tenga solución sería algo absurdo en realidad. No podría pasar. Por otro lado, no lo hemos hecho, pero podría tener este sistema de ecuaciones infinidad de soluciones, o sea, podría tener más de una solución. Eso significaría que esta matriz tiene una infinidad de inversas. No lo hemos escrito, pero una matriz podrá tener infinidad de inversas o solamente hay una. Bueno, eso lo voy a hacer aquí como en un apartado. Esto es un poquito raro, es como una demostración matemática. No estamos acostumbrados a las demostraciones matemáticas, pero podemos comprender más o menos de qué se trata esto. Miren, imaginen que tengo una matriz A que posee inversa. Y yo quiero saber si hay más de una. Entonces voy a suponer que hay una matriz B y C que son inversas de A. Es decir, yo no sé si solamente hay una inversa. Entonces lo que voy a hacer es suponer que hay dos inversas. Y voy a hacer operaciones con estas inversas y con esta matriz A ver qué puedo obtener y van a ver la conclusión a la que llegamos. Recuerden, en un principio aquí estoy suponiendo que esta matriz y esta matriz son inversas de esta. No sé si son diferentes o son iguales. Pero si en algún momento yo llego a la conclusión de que son iguales, entonces no hay dos, solamente había una porque son iguales al final. Y tampoco puede haber tres o cuatro porque con el mismo proceso que hago aquí, todas llegarían a ser iguales entre sí. Entonces, con ese proceso estaríamos demostrando, probando, que la matriz inversa es única, que no puede haber dos o tres o una infinidad, solamente hay una matriz inversa. Entonces, supongo que estas son inversas de la matriz A. Entonces, ¿qué tengo? Pues, al multiplicar A por B, si esta es inversa de esta, entonces esto da la identidad. ¿Sí están de acuerdo, no? Si son inversas, al multiplicarlas me dan la identidad. ¿Está bien o no? Sí. Pero también, la C también es inversa de A, entonces también esto es cierto. A por C es la identidad. ¿Verdad que sí? Entonces, A por B es la identidad porque B es inversa de A por C es la identidad porque C es la inversa de A.
Entonces, pues yo tengo que A por B es igual a A por C. Ahora, multiplico ambos lados de esta igualdad por la inversa, digamos, por cualquiera de esas inversas, ¿no? Por A a la menos 1. O sea, la que sabemos que siempre existe, porque ya tiene inversa. Multiplico por A a la menos 1. Entonces, ahora puedo asociar, yo ya sé que las matrices se pueden asociar, entonces me quedaría aquí A a la menos 1 por A. Aquí están asociadas estas y la multipliqué por esta, pero ahora multiplico estas dos primero y lo multiplico por esta, y lo mismo hago de este lado. Entonces, yo sé que esto, ¿quién es? Pues la identidad. Y esto también es la identidad. Entonces, la identidad por B, pues es B, y la identidad por C, pues es C. Entonces, esta B y C, que al principio eran inversas, resulta que son iguales. Es decir, que no hay dos, hay una inversa. No hay 2, ni 3, ni 5. Cualesquiera que puedan existir, hago el mismo procedimiento y llego a la conclusión de que son la misma en realidad. Esto es, repito, una demostración matemática y esto lo que prueba es que la inversa de una matriz es única. Solamente hay una inversa. Entonces, regresando a nuestro problema original, al generar aquí el sistema de ecuaciones, nosotros no puede ser que este sistema no tenga solución, porque yo ya sé que sí existe la inversa, sí hay una inversa. Tampoco podría ser que hubiera una infinidad de soluciones. ¿Por qué? Porque acabamos de ver que las inversas son únicas. Solo hay una matriz que cumple con esta condición. Entonces la única posibilidad es que este sistema tenga solución única. Eso es bonito en el sentido de que no voy a tener que estar pensando en conclusiones. Yo ya sé que este sistema cuando lo realice va a tener solución única. Entonces eso está padre, ¿no? Ya sabemos de principio algo, que este sistema, repito, va a tener solución única. Pero, pues de todos modos, tendremos que resolver aquí un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, o lo que es lo mismo, 2 sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, 4 ecuaciones. Entonces, se vuelve engorroso. O si esta matriz fuera de tamaño 3 por 3, aquí recuerden, aparecen 9 variables, entonces 3 ecuaciones con 3 incógnitas, 3 sistemas, 9 ecuaciones. Si fuera 4 por 4, 16. Por el momento, este es el único método que tenemos. Es lo que llamábamos en un principio nuestro método de fuerza bruta. No tenemos otra manera de saber una respuesta a esta pregunta por el momento. Y este método sabemos que, aunque funciona y aunque ya lo hemos practicado, pues es laborioso, engorroso, no es conveniente. Tenemos que buscar una herramienta que me permita calcular la inversa de una matriz de una manera más simple, más sencilla, más fácil. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿puedo borrar lo que está en el pizarrón, muchachos? Porque ahora vamos a ver cómo calcular una inversa y vamos a ver el por qué se calcula de esa manera la inversa de una matriz. ¿Puedo borrar el pizarrón? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Esto es una tarea que les voy a dejar. Lo voy a dejar como un trabajo para entregar. No lo vamos a hacer. Nada más quiero que lo investiguen y después les voy a preguntar al respecto. Entonces, de manera intermedia vamos a hacer un paréntesis antes de ver cómo calculamos la inversa de una matriz, porque es importante entender por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, como paréntesis voy a poner aquí un tema que se llame matrices elementales. Elementales. Matrices elementales. Bueno, ¿qué es una matriz elemental? Una matriz elemental es una matriz
que realiza, bueno, más bien, que al multiplicar, produce el mismo resultado que una operación elemental. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Bueno, yo sé que si tengo una matriz A, digamos 2, 3, 4 menos 2, y le hago aquí una operación elemental, digamos fila 1 intercambiando con fila 2, yo obtengo la matriz 4 menos 2, 2, 3. ¿Verdad que sí, muchachos? Eso ya lo sabemos, ¿no? Esto es B. Tengo la matriz A, le hago la operación elemental y obtengo esta matriz. Esta y esta no son iguales, obviamente es una matriz distinta, pero esta se obtiene a partir de esta mediante una operación elemental. Ahora, una matriz elemental es una matriz, aquí la voy a poner, aquí con una letra E, matriz elemental, que cuando yo la multiplico por esta matriz, hace exactamente lo mismo que esta operación elemental. Las matrices elementales son matrices que cuando multiplican a la matriz hacen lo mismo que la operación elemental. Para cada operación elemental hay una matriz elemental. Ustedes, ¿cómo voy a calcular esta matriz elemental? Pues tendríamos que poner X, Y, Z, W y resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Pero yo les voy a decir ahorita cuál es la matriz elemental. Miren, voy a agarrar la 2, 3, 4 menos 2 y la voy a multiplicar por la matriz 0, 1, 1, 0. Y veamos qué obtenemos como resultado aquí. Entonces, a ver, esperen. Dos, tres. Ay. Perdón. Es que las matrices elementales van por derecha. Aquí voy a poner el elemental, entonces aquí lo voy a voltear. Es importante, recuerden que las matrices no conmutan, entonces aquí voy a poner mi matriz elemental. Entonces, efectuamos este producto, este por este da 4, este por este da menos 2, este por este es 2, y este por este da 3. Y se obtiene esta matriz de aquí arriba. Entonces, la matriz elemental asociada al intercambio de filas es esta de aquí. Cuando yo intercambio dos filas, tengo que intercambiar, bueno, esta es la matriz identidad intercambiada. Entonces, para cada operación elemental, como en este caso esta intercambio de filas, hay una matriz elemental que hace lo mismo que hizo esa operación elemental. ¿Está claro esto, muchachos? ¿Sí está claro? Entonces, esto es importantísimo, ¿sí? Para cada operación elemental hay una matriz elemental que hace lo mismo. Se multiplica por derecha, digo por izquierda. Entonces tengo una matriz y si yo le aplico operaciones elementales es lo mismo que multiplicar por matrices elementales. Exactamente lo mismo. Entonces, ya que está claro qué es una matriz elemental y qué es lo que produce el mismo efecto de esto, entonces fíjense bien lo que vamos a hacer. Esto también parece una demostración matemática,
pero no es formal, no lo voy a hacer formal, solamente quiero explicarles qué es lo que estamos haciendo. Entonces, imaginen que aquí yo tengo a la matriz A y aquí tengo a la matriz identidad y yo sé que esto es la matriz inversa, perdón, y esta es mi matriz identidad. O sea, esa condición yo ya lo sé si A es invertible. Bueno, voy a empezar a multiplicar por matrices elementales, que es lo mismo que hacer operaciones elementales. Se las voy a aplicar a A. Entonces, si yo aplico aquí una primera matriz elemental, sería como multiplicar aquí por también una matriz elemental. Si lo hago de este lado, lo tengo que hacer de este lado. Entonces aquí ya hice una operación elemental. Agarro otra operación elemental, la sigo aplicando, y aquí la sigo aplicando. Lo voy a poner más para allá, porque voy a poner varios. Esta matriz elemental se la estoy aplicando a. Hagan de cuenta que esto está asociado así. Entonces, la primera operación elemental se lo aplico a. Si lo apliqué de este lado, lo tengo que aplicar de este lado. Aplico otra matriz elemental, también de este lado. Vuelvo a aplicar otra matriz elemental. Y así hago un cierto número de productos de operaciones elementales. Le voy a poner aquí un R, porque si no se confunde con el tamaño de la matriz. R. Entonces, simplemente yo partí de una igualdad que ya conozco. Si A posee inversa, A por A a la menos 1 es la identidad. Y lo que hago es multiplicar por operaciones elementales. Pero operaciones elementales muy específicas. Quiero que estas operaciones elementales que acabo de aplicar a la matriz A sean aquellas operaciones elementales que me llevan a esta matriz a la identidad. Es decir, que hacen que esto sea la identidad. Todo esto va a resultar ser la identidad. Recuerden, aplicar una operación elemental es lo mismo que multiplicar por una matriz elemental. Yo ya sé que puedo llevar una matriz con operaciones elementales a la matriz identidad. Eso es lo que hace Gauss-Jordan. Entonces, todas las operaciones elementales requeridas para que esta matriz A sea llevada a la identidad pueden ser sustituidas por matrices elementales que hacen que todo este producto con A me lleve a la matriz identidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. Entonces, si esto es la identidad, esto quedaría identidad por A a la menos 1 igual a todo este producto por la identidad. Identidad por A a la menos 1, pues es A a la menos 1. Y esta igualdad es la que nos importa y nos interesa. Aquí está la clave de lo que vamos a realizar para calcular la matriz inversa. Fíjense bien, estas operaciones elementales que hacían, todas estas que provocaron en A, llevar la identidad Gauss-Jordan. Este producto A lo llevamos a Gauss-Jordan para obtener la identidad. Y si estas mismas operaciones elementales se las aplicamos a la identidad, ¿qué obtenemos? La inversa. Entonces, el método de Gauss-Jordan aplicado a A y a la identidad provoca que A se ha llevado a la identidad y que la identidad se ha llevado a su inversa. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Lo voy a poner aquí en palabras escrito. El proceso de Gauss-Jordan ¿verdad? Logra que A sea llevada a la identidad y al mismo tiempo
logra que la identidad sea llevada a la inversa de A. Eso es lo que estamos escribiendo aquí. Estas operaciones elementales, estas matrices elementales transforman A en la identidad. Estas mismas matrices elementales, estas mismas operaciones elementales transforman a la identidad en la inversa. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí está claro? Sí, profe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para calcular la inversa de una matriz? ¿Puedo borrar? Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, miren, aquí ya empieza. Esto fue como una demostración de por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, imaginen que a mí me dicen calcular o hallar A a la menos 1, ¿sí? A es igual a 2, 3, menos 1, 5, 2, 8, 4, menos 1, menos 1. ¿Ok? Bueno, A a la menos 1 me pide la inversa. Antes de calcular la inversa, yo tengo que calcular su determinante. Calculemos el determinante. Lo voy a hacer por menores y cofactores desarrollados por esta columna. Entonces, el 5, estoy en la fila 2, 1, lleva signo menos 5 por el menor correspondiente, que sería este de acá, este de acá. Sería menos 3, menos 1, menos 4. Más, ahora sería 2 por el menor correspondiente de las esquinas. Sería menos 2 más 4, que es 2. Y 8, que lleva signo. 8 que lleva signo porque estoy en el lugar 2, 3, que es 5, impar. Con el menor, menos 2, menos 12, que es menos 14. Bueno, no lo voy a hacer, pero obviamente esto es distinto de 0. Por lo tanto, posee inversa. Entonces, voy a colocar aquí la matriz A. Le voy a pegar aquí al ladito la matriz identidad. Y las operaciones elementales que haga yo sobre A, también se las voy a aplicar a la identidad. Cuando termine mi proceso, aquí va a aparecer la identidad y aquí va a aparecer la inversa. Las mismas operaciones elementales que realiza aquí, las voy a realizar acá. Mi objetivo es llevar esto con Gauss-Jordan a la identidad. Por lo tanto, aquí va a aparecer la inversa. ¿Gracias a qué? Pues a la formulita que escribimos hace un momento. A que las mismas operaciones elementales que llevan a esta matriz a la identidad provocan que la matriz de identidad se transforme en la inversa. ¿Está claro, muchachos? ¿Sí está claro? Profe, Entonces, haríamos operaciones elementales. Y nuevamente, muchachos, nuevamente, las operaciones elementales Gauss-Jordan me resuelve. No exactamente con ecuaciones, pero básicamente estamos resolviendo ecuaciones al resolver este problema porque es Gauss-Jordan. Pero nuevamente las operaciones elementales Gauss-Jordan resuelven un problema de matrices. Nuevamente caemos en los sistemas de ecuaciones en Gauss-Jordan. Entonces, y las operaciones elementales. Otra vez cerramos el círculo. Recuerden que siempre he comentado esto, ¿verdad? Entonces, hagamos operaciones elementales. Mi objetivo es, repito, llevar esto a puros unos y ceros en todo lo demás. Entonces, hacemos menos 2, fila 1 más fila 3. Y hago menos 2, fila 2, fila 1 más fila 2. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Me va a quedar. Hago lo mismo aquí y acá, ¿eh? Es decir, que ahora lo voy a hacer sobre todos los elementos. Entonces, menos 2 fila 1 más fila 3, menos 4 más 4 es 0, menos 6 menos 1 es menos 7, más 2 menos 1 es 1, menos 2 más 0 es menos 2, menos 2, 0 es 0 es 0, 0 y 1 es 1, y ahora hacemos esta, menos 2 veces fila 1 más fila 2, menos 4 más 5 es 1, menos 6 más 2 es menos 4, 2 y 8 es 10, menos 2 y 0 es menos 2,
Menos 2 por 0 es 0 más 1, 1. Y menos 2 por 0 más 0 es 0. Y la fila 1 quedó igual. Entonces, ahora puedo hacer menos 2, fila 1 más menos 2, fila 2 más fila 1. Y me quedaría, vamos a ver qué va a quedar. Aquí la fila 2 y la fila 3 no cambian. Y hacemos la operación elemental. Entonces, menos 2 más 2 es 0. 8 y 3 es 11. Menos 20 y menos 1 es menos 21. 4 positivos y 1 es 5. Menos 2 y 0 es menos 2. Y 0 con 0 pues va a ser 0. Entonces ahora intercambio filas. Fila 1 con fila 2. Y tengo la matriz 1 menos 4, 10. Menos 2, 1, 0. 0, 11 menos 2, 5 menos 2, 0. 0 menos 7, 1 menos 2, 0, 1. Ahora hacemos la siguiente operación elemental. Aquí, Profe, ¿sí? creo que puso menos 2 y es menos 21 ¿En dónde? ¿En cuál en fila? la segunda fila. Ah, ¿verdad? Ajá. Es que me confundí con la línea de aquí, pero sí, tienes razón, es menos 21. ¿Qué? Menos 21. Ahora, recuerden, llegará un momento en el que no podemos evitar el uso de racionales, porque queremos tener puros unos. Es importante aquí, no es como en el determinante. Hace rato en el determinante llegué a tener menos 1, 51. Aquí sí necesito el 1, 1, 1. Necesito aquí la identidad. Entonces habrá un momento en el que ya no puede evitar el uso de racionales. Pero aquí todavía podemos jugar un poco con los coeficientes para obtener lo que queremos. Yo voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar la fila 2 a la fila 3. Es decir, esto es como si una vez la fila 2 más la fila 3. Entonces aquí me quedaría, la fila 1 no ha cambiado. La fila 2 es pivote, no va a cambiar. Y cambiamos la fila 3 haciendo la operación elemental. Entonces sería 0, 11 menos 7 es 4, menos 21 más 1 es menos 20, 5 menos 2 es 3, menos 2 y 0 es menos 2, y 0 y 1 es 1. Y ahora hago la siguiente operación elemental. 3 veces la fila 3 más la fila 2. No, menos 3 veces la fila 3 más la fila 2. Entonces me quedaría... ¿Qué hora tienen, muchachos? Porque luego se me pasa el tiempo. 5:22. 5:22, nos quedan 8 minutos. Entonces, aquí la fila 1 nuevamente sigue quedando igual. La fila 2 va a modificarse, pero la fila 3 queda igual. Tres menos 2, 1. Y menos 3 veces fila 3. Menos 3 por 0 más 0 es 0. Menos 3 por 4 es menos 12, más 11 es menos 1. Menos 3 por menos 20 es 60. Menos 21 es 39. Es positivo. 60 menos 21. Menos 9 más 5 es menos 4. 6 positivo menos 2 es 4. Y 3 menos 3 por 1 más 0 es menos 3. Bueno, gracias a este menos 1 ya puedo hacer ceros arriba y abajo. Entonces aquí haríamos menos 4 veces fila 2 más fila 1 y 4 veces fila 2 más fila 3. Entonces aquí me quedaría, ya no tengo espacio. Vamos a ver si lo puedo escribir aún aquí. Aquí la fila 2 es pivote, entonces queda igual.
Aquí tengo menos 4, 4, menos 3. Entonces, menos 4 veces, fila 2 más fila 1. Bueno, aquí va a quedar un 1. Menos 4 por menos 1 es 4, menos 4 es 0. Menos 4 por 39, bueno, serían 120 y 36, 156 negativos, aquí quedará menos 146. 16 menos 2 es 14. 16 más 1, menos 16. Menos 16 más 1 es menos 15. Y 12 más 0 es 12. Y 4 veces fila 2, 0 y 0 es 0. 4 por menos 4 por 1 es menos 4 más 4, 0. 4 por 39, 120 y 36, 156, menos 20, 136 positivos. 4 por menos 4 es menos 16, más 3 es menos 13. 4, 16 menos 2 es 14. 4 por 3 menos 12 más 1 es menos 11. Entonces ya con esto ya conseguí unos ceros. Aquí nada más tengo que cambiar esta fila, lo hago al final. Ahora lo que necesito es hacer aquí un 1 para lograr hacer ceros aquí. Aquí ya no voy a poder evitar el uso de racionales, aquí ya van a quedar los racionales. Pero recuerden, va a ser más fácil trabajar los racionales hasta el final que andar trabajándolos en medio del proceso. Luego por eso tenemos errores. Entonces, yo evité aquí el uso de racionales hasta el final. Aquí ya tengo que dividir entre 136, obtengo un 1. Hago ceros aquí arriba, sigo con mi proceso y repito, aquí voy a tener la identidad y lo que aparezca acá tendrá que ser la identidad. De tarea, muchachos, de tarea, necesito que terminen este proceso. Hacer aquí 1, ceros aquí arriba, recuerden que también se hace de este lado. Y aquí van a obtener una matriz cuando aquí tengan la identidad. ¿Qué vamos a hacer para verificar que estamos bien? Pues algo muy sencillo. Esta matriz que obtengamos es la inversa. Significa que multiplicada por esta me tiene que dar la identidad. Entonces una vez que concluyamos este proceso, hay que tomar esta, multiplicarla por esta y les tiene que dar la identidad. Si no les da la identidad, es que algo hicimos mal en nuestro proceso, porque la verificación es realizar la multiplicación para obtener la inversa, porque la inversa cumple esa propiedad, que al multiplicarse por la matriz, ¿verdad?, se obtiene la identidad. ¿Está claro? ¿Está claro, muchachos? ¿Lo que tienen que hacer de tarea? Sí, igual va a poner la instrucción en Classroom, ¿no? No, eso nomás quiero que lo practiquen, para que lo Ah, ok, verifiquen. ok. Pero Ok. sí, ya voy a subir ahora una tarea con propiedades de las matrices, cálculo de las propiedades de matrices, perdón, propiedades de los determinantes, cálculo de determinantes y cálculo de la inversa, ¿sí? Esta es nuestra base para calcular la inversa de una matriz. Esta. Poner aquí la matriz, poner la identidad. Hacer el proceso de Gauss-Jordan para obtener aquí la identidad y acá la inversa y verificar que la inversa cumple con lo que debe de cumplir la inversa. Esto fue una matriz 3×3. Imaginen una matriz 4×4. Siguen siendo operaciones elementales. Así que si han practicado suficiente las operaciones elementales, pues esto no nos va a generar más trabajo. Solo esta lacha, hay que ser cuidadosos para no equivocarnos, pero no requiere más trabajo del que realmente hemos hecho antes. Un poquito, porque lo hacemos doble, pero no es excesivo. Solamente hay que practicarlo. Y son operaciones elementales, no hay nada nuevo, excepto que ahora este proceso de operaciones elementales calcula algo importantísimo en las matrices, que es la inversa. ¿Sí? Entonces voy a subir una tarea que ya utilicé determinantes. Aquí está mezclado todo. Antes de calcular la inversa necesito el determinante. También hay que saber calcular determinantes, hay que saber sus propiedades, hay que usar operaciones elementales para calcular el determinante. Entonces todo está mezclado aquí y los ejercicios también estarán mezclados. Habrá que hacer
este tipo de operaciones en varios ejercicios. Fíjense bien que ya no estamos resolviendo sistemas de ecuaciones, al menos no visiblemente. Pero cuando yo hago operaciones elementales es como resolver sistema de ecuaciones. Entonces, ya no lo resolvemos de manera visible, pero están ocultos en los procesos de operaciones elementales. Muy bien. ¿Alguna pregunta de lo que está en el pizarrón, muchachos? No por ahora, profesor. Muy bien. Voy a terminar la grabación. Ok.